muchísimas gracias por venir, a pesar de la huelga, que hay una huelga de trenes. Bueno, tengo que pedir, antes que todos, disculpa, porque en esta charla voy a hablar mucho en primera persona. Porque claro, el mismo título de la conferencia dice que cambió en mi vida el espiritismo. Y entonces tengo que volver muy a menudo en primera persona. ¿Y por qué esto? Que a mí no me gusta hablar de mí mismo. Normalmente no me gusta. Siempre prefiero estar en la retaguardia. Pero parece que los hermanos siempre me empujan para adelante. Y yo quiero estar para atrás y los hermanos me empujan para adelante. Por algo será. ¿Serán prueba? Por supuesto que sí. Porque todas mis limitaciones y transmitir esto para mí es un esfuerzo y claro, entiendo que es una limitación de mi forma de ser. Pero mirad dónde estoy, aquí enfrentándome con esto. Tiene que pasar, tengo que aprender también por esto. Y entonces, os doy las gracias para venir todos. Veo que los asientos están, la aforo está completo. Y a ver, espero de no aburriros. Bueno, pasa muy a menudo que cuando nos acercamos al espiritismo, entramos en él, nos quedamos con mucha curiosidad. Porque fijaos qué cosa bonita, ¿no?, que vamos descubriendo. El más allá, hoy. Aquí hay que encontrar los espíritus, los muertos que parecen que no han muerto. Y entonces esto da mucha, pero mucha curiosidad. ¿Quién ha, por ejemplo, jugado con esto? La Ouija, ¿cómo se llama? La Ouija, gracias. La Ouija, todas esas cosas. Porque, claro, tenemos siempre una gana, ¿no?, de enfrentarnos, de entender si algo hay. Porque todo el mundo dice que alguien dice que sí, alguien dice que no. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, y entonces a veces nos acercamos y entramos en el espiritismo. Cuando esto nos pasa y nos damos cuenta que hemos tenido muchas reencarnaciones, ¡wow!, la gana de saber aumenta. ¿Y qué fui yo en otras reencarnaciones? ¿Qué papel jugué? Toda esta curiosidad pasa a todo el mundo. Y también esto sigamos notarlo cuando el jueves viene gente que intenta entrar dentro del espiritismo, que nos hace estas preguntas. Quisiera hablar con mi padre que no está más, con mi madre que se fue de más allá. Pero otra cosa es cuando el espiritismo entra dentro de nosotros. Ahí las cosas cambian. Cambian porque cuando dejamos entrar esta doctrina, las revelaciones que vamos adquiriendo poco a poco, la verdad que nos cambia mucho. Y puede cambiar hasta la personalidad, hasta el modo de actuar, hasta la forma de enfrentarnos con las vidas mismas que estamos viviendo. ¿Por qué hago esta premisa? Porque a mí me pasó esto. O sea, tuve un cambio verdaderamente notable. Tengo que decir que desde la niñez, hoy entiendo que mi espíritu, cuando el espíritu está sumergido en la carne, es como adormecido. No tiene poca, digamos, conexión con las vidas vividas. Pero hay algunos espíritus que, aún sumergidos en la carne, tienen como relámpagos de algo que ha pasado. Claro, yo sin saber,
tenía esta forma, digamos, de rebeldía. Porque yo me acuerdo, cuando tenía más o menos 10, 12, 15 años, me ponías preguntas bastante fuertes, bastante comprometedoras. Me decía, por ejemplo, una cosa que me espantaba mucho, decía, el pecado original. Una rebeldía que me daba esto increíble. Pero pues yo no he hecho nada. ¿Por qué ya nací con este pecado? Como si hubiese cometido algo. Bueno, cuando se conoce poco a poco lo que es la conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, poco a poco las cosas van cambiando. También, digamos, los equilibrios interiores que tenemos se van como reseteando. Esto es lo que pasó a mí, por supuesto. Yo no creía nada. Aunque nací en una familia católica, mi hermano muy católico y todavía lo es, yo no me lo creía. Era imposible. No me creía el hecho que muchas cosas tenías que tomarla como así, por dogma. Tienes que creértelo, porque así dice la religión que estás practicando y tienes que tener fe. Es como cerrar el oído de la inteligencia, la vista de la inteligencia de cada uno. Y creer y beber ahí sin más. Cuando el espiritismo empezó a entrar en mí, porque gracias a Dios la suerte, digamos, entre comillados, me llevó en la entonces calle de la Bolsa, donde estaba esta sede. Yo tenía como una mente llena de muebles, pero estos muebles estaban fuera de lugar. Y poco a poco el espiritismo empezó a colocar cada mueble en su lugar. Entonces, conocer y sobre todo estudiar el espiritismo, ¿cambió algo en mí? Bueno, por supuesto que sí, y mucho. Esto no significa que yo ya estoy en una fase de perfección. Ojalá. Todavía me falta muchísimo. Y muchísimas más reencarnaciones para ir mejorando. Esto aprendemos. Esto nos dicen los espíritus. Pero también aprendemos que la cosa importante es dar pasitos a pasitos y empezar este recorrido que nos lleva a esta reforma interior que tenemos que llevar a cabo. El espiritismo me dio pauta, por ejemplo, esperanza y paciencia. Paciencia, he dicho. Porque yo no tenía ninguna paciencia. Estoy seguro que también vine en esta reencarnación para arreglar este punto, esta carencia que mi espíritu tenía. Ninguna paciencia. Ahora voy aprendiendo, voy forjando lo que es este aspecto, porque muchas cosas la hemos logrado, pero otras no. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa muy rara. Cuando tenía como 12, 13 años, estaba fijaos, un adolescente con este pensamiento, que muy a menudo volvía en mi mente. ¡Qué maravilla que no estoy envidioso! ¿Cómo se lo pasarán mal los que están envidiosos? Y un día, y otro, y otro, y otro. Pero ¿por qué tenía un chaval de 12, 13 años? ¿Por qué tenía este pensamiento? A través del espiritismo entendí por qué. Porque yo vine en esta reencarnación con este problema resuelto. Traje mucho más, por supuesto, pero
lo tenía resuelto. Y el pensamiento que volvía cada vez era porque con certeza yo tuve una o más reencarnación con una envidia despropositada. Y resuelta todavía, mi espíritu estaba como tomando aliento que en esta reencarnación no tenía este problema, pero tenía lo de la paciencia. Y quizá cuanto más, puede hacer un listado así de largo. Entonces, lo sé porque, como decía antes, no la tenía. Y entonces voy notando que los espíritus cada día me ponen pruebas, me ponen, digamos, como ejercicios. A ver, esto te va a acontecer para ver a qué punto está tu forma de superar este problema que has traído. Y yo ahora lo entiendo. Muchas cosas que yo no entendía, por ejemplo, eran como personas malas, como se dice en italiano, cattiva, ¿no? ¿Por qué estas personas malas tienen salud para vender, recursos increíbles, pero ejercen el mal? ¿Por qué Dios le permite esto? Y el vecino de al lado, por ejemplo, unas buenísimas personas, una salud, recursos. Y entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? A mí ya este Dios no me gustaba. Empezaba a estarme estrecho y me iba alejando de la espiritualidad, de la esfera espiritual. Gracias al recorrido que ha hecho mi espíritu, yo me decía también, bueno, yo no puedo cambiar. Tengo estos sentimientos, no los voy a cambiar. Voy a morir con esto, será todo inútil, paciencia. ¿Qué más da? Pero no puedo cambiar mi naturaleza. Y menos mal, porque luego con el espiritismo Dios salió indemne, salió salvo, a mí, ojos por supuesto, porque entendí que no era Dios que ponía en unas malas condiciones a unas personas buenas o en unas condiciones malas una condición buena a una persona mala y al revés. El espiritismo nos enseña que nosotros somos lo que construyamos nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, nuestras acciones. Por el libre albedrío que tenemos, por las actitudes que tenemos del vivir, construyamos el futuro. Si yo soy mala persona, tal vez el mundo espiritual me está dando una oportunidad de cambiar, una oportunidad de reajustar mi vida, mi trayectoria, ¿no? Reajustarla, ponerla un poquito hacia la senda del bien. Luego, si yo no lo sigo en el materialismo, por supuesto que me espera una vida un poquito más incómoda que esta. Y las personas buenas tal vez están rescatando algo. Y en otra vida tendrán mejor posición. Esto para mí, entender esto, más que estudiar esto y averiguarlo,
ha sido un descubrimiento fantástico, increíble. Estos muebles que decía antes mentales empezaban a ponerse en las paredes adecuadas. Todo empezaba a encajar. Por supuesto, con esta lógica que no está basada sobre el dogma, y así ya no tiene una explicación. El equilibrio cambia. Empecé a sentirme más ligero, a vivir con más amor, a vivir con más, más partícipe de la vida misma. Porque cada cosa, el espiritismo te enseña que hay una motivación por la cual se actúa, pasan cosas. Esto ha sido para mí un descubrimiento maravilloso. Y entonces ha cambiado, sí, mucho, en mi vida, muchísimo, muchísimo. Y luego, a medida que vamos entendiendo, tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades que nos caen encima. Porque si entendemos algunos mecanismos, luego somos más responsables de actos indebidos. La responsabilidad es mayor. Cuando yo estaba adolescente, en aquel entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, os hago un ejemplo un poquito más fuerte. Antes permito que vivimos en la humanidad hay muchas adicciones. Droga, alcohol, tabaquismo. Pues yo tenía este vicio, cogí este vicio, pero porque en aquel entonces, cuando estaba como 14, 15 años, tener el cigarrillos en la mano era como estar ya adulto, era como un estatus, ¿no? Pero esto, digamos, se transformó en una adicción. Y entonces a lo largo de la vida nunca dejé de fumar. Cuando por fin empezaron las campañas antihumo, por supuesto, que nos demos cuenta el mal que esto aporta al físico, al cuerpo, al bienestar, y ya para muchos, inclusive yo, era demasiado tarde, porque la adicción ya estaba dentro de mí, y quitarse esto es... Entonces yo, ¿cómo me enfrenté con este problema? ¿Por qué tengo que quitarme este vicio que me gusta muchísimo? No es droga, no es alcohol. O sea, no voy a molestar a nadie. Porque claro, la droga sí puede afectar a más gentes como el alcohol, que te da violencia en el entorno familiar. O sea, esto no da ningún problema a nadie. ¿Por qué tengo que quitarme este vicio que disfruto? Un café, cigarro, o después la cena, o después el desayuno. La cosa más bonita de la vida. Ya creo que casi toda mi vida la he vivido. ¿Para qué quitarme esto? Todavía, aunque me queda un pedazo, me lo hago disfrutando de cigarrillos. Y así iba. Tanto llegará un momento que el cuerpo muere, el alma se va no sé dónde, y yo he disfrutado. El espiritismo cambió esto. Y mucho. Porque como todas las adicciones, no es que con la muerte se acaba todo.
El problema sigue con nosotros. No los llevamos en el más allá. Porque el cuerpo físico se interfaza con el cuerpo espiritual. Y todos los desatinos que hacemos en el cuerpo físico se pega al cuerpo espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo vamos a dañar. Nos dañamos el cuerpo y automáticamente dañamos lo que está conectado con este cuerpo físico, que es el perispíritu, el cuerpo espiritual del espíritu mismo. Pero ¿quién sabía esto? Yo no lo sabía. Y cuando me enteré de esto, estudiando en este centro, escuchando mis compañeros que ya habían como 30, 40 años de espiritismo, de doctrina, como mi amigo Miguel, María Jesús, otros más conferenciantes, empecé a pensar, pero ¿os imagináis qué es quitarse una adicción de encima sin terapia psicológica, sin parches, sin pastillas? Bueno, el espiritismo me ayudó. ¿Cómo me ayudó? El espiritismo nos enseña que las adicciones que tenemos son siempre, digamos, hay espíritus que han tenido el mismo vicio, que disfrutan, que siguen, aún más allá, siguen disfrutando de esto. Por ejemplo, los que usan la droga, luego, cuando fallecen, cuando pasan al mundo espiritual, siguen con esta gana y van hacia lo que se drogan, que están todavía en el cuerpo físico, así mismo lo que fuman. Y empecé a considerar, bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué tengo yo aquí? Obsesores que me dicen, vamos, un cigarrito, hay otro. Pero si ya acabo de fumar un cigarro, pero nada, otro más, ¿qué más da? Y todo esto parece que es fruto de nuestro pensamiento. No. Tenemos obsesores que nos están empujando a reiterar el vicio. Esto me pareció un abuso enorme. Digo, entonces, ¿qué tengo yo? Alguien al lado que me dice, fuma. Porque un día escuché María Jesús que decía que el uso está bien, es el abuso que no está bien. O sea, si uno fuma con prudencia 3, 4 cigarrillos al día, esto no pasa nada. Y entonces, bueno, lo voy a tomar esta pie de la letra. Me puso 5 cigarrillos en el paquete. Digo, esto tiene que... Con mucho sufrimiento, el primer día lo hice. El segundo, 5 ya pasaron, otro más. Si es 6 está bien. Y luego 7, y luego 8. Hasta volver otra vez como antes. Me sentía como ratón enjaulado. ¿Cómo salgo de esto? Ha sido dura. Pero el espiritismo, repito decir, me ayudó. Empecé a decir que basta, que no tengo que fumar. No quiero que estos hermanos me achuchen, me obligan a fumar para ellos. Para que dañe a mí mismo y también a ellos, que estoy favoreciendo también una reiteración del vicio. Claro, pasé 2 meses que me subía por las paredes. Pasé 2 años con el vicio siempre presente. Pero jamás tomé un cigarrillo. Jamás. Y ahora llevo más de 10 años. Esto es, ¿por qué os cuento esto?
Porque el espiritismo me ha cambiado este hecho. Yo venía al centro espíritu y María Jesús me decía, te veo aquí como dos cosas de humo que te salen del cuerpo. Fijaos cómo impregnado estaba mi cuerpo de humo. Una visión potentísima. Ahora bien, con esto no quiero decir que vamos en un centro espírita, todos los problemas que tenemos, wow, los hermanos lo van a solucionar. No. Los hermanos te ayudan si el paso lo damos nosotros. Es decir, el sacrificio tenemos que hacerlo. Porque somos nosotros los que hemos actuado mal. Y entonces tenemos que bajar la cabeza y hacer el sacrificio. Ahí sí que los hermanos nos ayudan. Mucha gente se acerca a una casa espírita y cuando no ve, digamos, cosas eclatantes, cosas, digamos, espectacular, se alejan. Yo no quiero esto. Porque, no sé, tal vez piensan que tiene que ser un espectáculo, tiene que ser o tal vez las soluciones de los problemas así, de golpe, pero no. Si hacemos sacrificios y vamos caminando poco a poco, tendremos siempre ayuda. Porque los hermanos obsesores que nos quieren llevar en el terreno de ellos, no encuentran más el interés, porque no hacemos lo que nos dicen, y se echan para atrás. Y otra categoría de hermanos se acercan a nosotros, porque ven la buena intención y empiezan a ayudarnos. Pero también nos dicen, mira, las piernas que tienen que ir andando son las tuyas. Te podemos dar una indicación, te podemos decir para dónde, pero la decisión última es la tuya. Yo me encuentro bastante distinto como persona de cuando empecé esta aventura en el espiritismo. Y sobre todo, algo que me molestaba mucho, por ejemplo, que no veía una razón de ser. Niños enfermos, parapléjicos, gente que nacía con distrofías musculares, estas enfermedades terrificantes, abrumadoras. Decía, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios permite que un niño nace con una enfermedad tan dura y otro que explotan de salud? ¿Y dónde está la justicia de Dios? Bueno, el espiritismo nos enseña y los hermanos nos dicen que no es Dios que al azar distribuye enfermedades o bienestares. No es Dios. Entonces, ¿quién es? Nosotros mismos. Ahora, cuando veo una silla de ruedas, como el otro día, por ejemplo, pasó en el autobús, un chaval como por 16, 17 años. Era una pena. Y yo, en mi asiento, hablaba con él. Decía, hermano, estás en el buen camino. Aguanta. No te preocupes. Esto sí, que va a terminar. Terminando esta tarea, esta prueba muy dura, ya verás que tendrás una vida mejor. Antes, cuando veía esto, me enojaba.
pero no con el chico, no con la persona, con el sujeto, con Dios. Decía, ¿por qué Dios permites esto? ¿Qué te ha hecho esto? ¿Por qué? Porque la reencarnación, algunas religiones la han cambiado con resurrección. La llave del entendimiento es justo esto, lo que nos proporciona el espiritismo. Para entender hay que pensar lo que nos enseñan, reencarnaciones. O sea que no vivimos solamente una vida, y ahí nos jugamos todo. Y estos niños que nacen así, por ejemplo, si no hubiese reencarnación, ¿qué pueden hacer? ¿Qué justicia hay? Entonces, hay que ayudar con buenos pensamientos. Esto es lo que se me ocurre a mí. Cuando veo una persona parapléjica en una silla de rueda, digo, sí, fuerza, fuerza. Lo vas a obtener, lo vas a alcanzar, lo harás. No te preocupes. Y yo creo que esta energía positiva al espíritu que está metido en este cuerpo que no funciona, le va a dar como un bálsamo. Aguántate que luego el premio será gordo. Fijaos la diferencia. Antes me enojaba con Dios y ahora mando buena energía a este hermano que está en esta trampa física. Ese es un cambiamiento. Pero no hay que caer en el error. Sí, yo soy espírita, entonces yo entendí esto, entonces soy por encima de lo demás, estoy por encima de todos, porque yo lo sé, y otro no. No. Las personas que todavía no han alcanzado esta oportunidad, no es que son menos de mí, no, absolutamente. Están en otro plan de desarrollo. A veces la tarea es justo esta, ser buena persona sin entender por qué. De hecho, a mí me pasó igual. Yo casi toda la vida la pasé sin conocimiento espírita. Y luego tuve este premio, porque para mí es un premio. Haber podido arreglar los muebles, poner los muebles en su lugar, y creo que mucho más todavía están fuera de lugar. Espero que en este tramo de vida que se me queda, poder arreglar más muebles en sus lugares. Pero ya sí me conformo. Me conformo porque no estoy más enojado con Dios, porque tengo un equilibrio interior válido que me deja vivir, me deja también mirar a mi alrededor y entender muchas más cosas. Otra cosa que me gusta, que me ha enseñado el espiritismo, es que, bueno, lo acabo de decir antes, no somos nunca encima de nadie. Porque cada uno de nosotros, aún en la misma familia, tenemos recorridos distintos de evolución. De una escala de 1 a 10, por ejemplo, si yo tengo una evolución 5, claro, y me encuentro con uno que tiene una evolución 3, por supuesto me doy cuenta que no tiene mi misma evolución. Y entonces no es que tengo que ir de chulo, no, porque hay lo que tiene de 6, 7, 8, 9, hay mucho, pero mucho más que están por encima de mí. Y eso es importante considerarlo, porque no nos se sube a la cabeza. Yo sé, yo entendí.
no sabemos nada. Los espíritus nos dicen, aunque esta doctrina, como acabo de describir, más o menos, espero de haberlo descrito bastante, es reveladora por muchas cosas, pero también los espíritus nos dicen que hay muchas otras cosas para entender, que todavía no estamos en la condición intelectual, espiritual y de inteligencia para entenderlas. No hay ni siquiera un lenguaje que podemos entender. Fijaos, y ya así yo me conformo. Con lo que no sabía antes y con el poco que soy ahora, yo me conformo. Dios salió a mis ojos indemne, en mi verdadero Padre espiritual, el creador de todo. Ahora sí que me lo creo, porque no es un Dios injusto que con la derecha da y con la izquierda quita. No, es un Dios justo, perfecto. Ahora lo entiendo. ¿Y nos parece que entender esto es un vivir con mucha más... pero vivo donde hay justicia, por lo menos divina. La justicia del hombre es otra cosa. Pero saber que tenemos un Dios que nos está demostrando que es perfecto, esto me dio un alivio enorme, una gana de vivir. Y cambian muchas cosas en mis actitudes, muchas, porque cada efecto tiene una causa. Eso es, digamos, otra ley de Dios, causa-efecto. Si algo me pasa, otra cosa, por ejemplo, que noté. Hay muchas cosas que no se realizan, cosas que yo quisiera, ¿no? Quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, nada. Menos mal que yo, también esto creo que mi espíritu ya esto lo ha un poquito solucionado, porque siempre he sido, bueno, esto no acontece, bueno, da igual. Y luego enterarme que a veces lo que me parecía una cosa buena, luego mejor que la rechacé, porque luego se revelaba una cosa mala. Pero con el buen pensamiento, con esto que quiero decir, que cuando estamos sujetados por buenos espíritus, nos intuyen, nos dan una guía. Mira por aquí, si tú quieres ir por aquí, tú te puedes ir, pero no te encuentras esto y esto y esto. Ahora, no tenemos que entender o esperar que nos ponemos así y un espíritu nos habla al oído. Los hay, pero es una tarea de algunos mediums. Hay mediums que algunos espíritus por merecimiento le hablan al oído, por merecimiento. No es que, mira, acuérdate que luego tiene que hacer la compra y luego tiene que hacer la colada. No. Los espíritus nos intuyen. Cuando tenemos una mediunidad, que todo el mundo la tenemos, si limpiamos el corazón y la mente, si paramos de ser malas personas y pensar y dirigirnos hacia el bien, nuestro corazón se abre y nuestra conciencia, que es la voz de los buenos hermanos, nuestra conciencia empieza a hablarnos. Yo miro, menos mal que seguí mi corazón, menos mal. Es la guía de los hermanos mayores que nos hablan a través de esta conciencia, pero tenemos que crear las condiciones para que esta antena funcione, ¿no? La mediunidad la tenemos todos, nos dicen los espíritus. Y entonces
hay que alimentar, abrirse al bien, para que los hermanos un poquito más atrasados, digámoslo así, echan un paso para atrás porque no encuentran más en nosotros un interés. Mira, esto tiene esta adicción, este vicio, yo también lo tengo, vamos, a por él. No, cuando ves que no actuamos más según los planos de ellos, vamos a buscar a otro. Y por fin se acercan los hermanos. Hay que seguir esta senda. Y si las cosas nos pasan mal, por algo será. Un aprendizaje, un reajuste, por algo será. Dios no se divierte con nosotros, nos ama. Y para nosotros quiere lo mejor. Pero nos da facultad de decisión. Nosotros decidimos, voy por este camino o voy por aquello. Esta más o menos ha sido mi experiencia. Yo sigo con este compromiso. Todas las veces que puedo, aquí vuelvo. Porque percibo que mi espíritu saca nutrimiento de esto. Se alimenta. Porque no pensáis que soy un santo, para nada. Muy lejos de serlo. Tengo mis deslices, tengo mis defectos, tengo mi prontos, tengo mis cosas malas, muchísimas. Pero ahora un poquito a veces me doy cuenta. Aquí no actué bien. La próxima vez tengo que arreglarlo así. Y luego otra vez caigo en el error. Y luego digo, otra vez caí. No importa cuántas veces caí, lo importante es levantarse y seguir caminando. Esto es lo que me da el centro espírita, que no es la perfección tampoco, porque hay de todo. Es como en la vida real, no fuera de aquí es como aquí, y aquí es como fuera de aquí. Pero en este ambiente podemos aprender mucho, si lo queremos, si nos comprometimos. Bueno, sigo pidiendo disculpas y hablando mucho de mí, pero el tema era esto, la experiencia que yo he tenido. A mí no me gusta hablar sobre mí. Si alguien tiene algunas preguntas que me quiera hacer sobre este tema, estoy bien contento de poder, si puedo, contestar. Gracias. Bueno, ¿preguntas? Bueno, vamos entonces. Yo sí. Tú en este tiempo que llevas dedicado al estudio de la doctrina, ¿a qué le das más importancia? ¿Al aspecto fenoménico o al aspecto doctrinario? El aspecto fenoménico no me importa para nada. No me importa. Y más te digo, es lo más que me atropella. Porque prefiero el aspecto doctrinal. Prefiero estudiar para que yo avance. Claro, la doctrina también me enseña que el aspecto fenoménico, si está bien usado, es un aporte también, porque es una tarea, porque es algo que nos lleva, adelante. Pero el aspecto del fenómeno a mí no me importa tanto, mucho, ¿me entiendes? Me importa entender los mecanismos, entender cómo mejor lo puedo hacer. Esto es lo que más me importa. De hecho, yo cuando cuando subí la escalera a la casa espírita, me puse en el rincón más escondido, pero siempre los espíritus me han empujado hacia
hacia el medio de la... Esto es una cosa que no me ha gustado nunca. Pero hay que seguir la corriente. ¿Levantaste la mano? Sí. A ver. Bueno, lo primero, muchas gracias, porque no es fácil hablar de uno mismo. Yo sé que a ti no te gusta y bueno, pues conscientes sobre el esfuerzo que estás haciendo, pues muy agradecidos. Gracias. Y yo quiero abusar un poquito más y quería preguntarte si querrías comentarnos un poco de los inicios de tu mediunidad. De los inicios que podías facultar. La mediunidad es otro tema. Por eso. Y no habrá de mediunidad, si no a este hombre se le ocurre hacerme otra conferencia sobre la mediunidad. Que yo no, bueno, la mediunidad vino por sí sola. Se presentó por sí sola. Yo no tenía ninguna idea. Justo no la quería. Yo me acuerdo, mira, los miércoles, cuando se trabajaba la mediunidad en este centro, había 2 sillas, ¿no?, especularmente puestas. ¿Os acordáis? Y yo decía, Dios mío, qué miedo, jamás me voy a sentar ahí. Y yo quedaría petrificado, porque, aunque no parezca, yo soy muy tímido. Ni yo me lo creo más, porque la vida me ha enseñado a superar esto. También por mi trabajo tengo que ser bastante... disfrazar esto. Pero en el fondo soy tímido. Y veía estas 2 sillas con terror. Pero ahí los espíritus me han llevado. Siéntate aquí. ¿Cuál ha sido tu mayor prueba de mediunidad? ¿Mi mayor? Tu mayor prueba, la más fuerte que hayas tenido. No lo sé porque yo no me entero. ¿Cómo te lo voy a decir? Bueno, Mira, no, estás sentado ahí, decía, esto es peor de la mediunidad. Porque la mediunidad yo me siento, como quedo dormido y que hagan de mí lo que quieran. Aquí tengo que actuar yo. Y esto es distinto. Una cosa es sentarse, que hagan, prestar el cuerpo. Otra es actuar como está haciendo ahora. Me está costando mucho más ahora que la mediunidad en sí. ¿Otras preguntas? Tú decías que la teoría del espiritismo es lo más importante. Para mí, Sí. Para mí. Tal vez para otra persona le gusta más el fenómeno. Pero No es nosotros mía. sabemos, y tú lo sabes también mejor, que el fenómeno es lo que te ayuda a ti a evolucionar. Exacto. Porque el fenómeno, con esas prácticas, ayudas a muchísima gente. Claro. Y eso es lo que te ayuda, efectivamente, para luego entender la realidad de la vida. Sí, de hecho, lo he dicho antes. El fenómeno, con el fenómeno en una casa espírita, o sea, donde el medium no lo usa por hacer caja, que lo pone a disposición de auxilio a los espíritus, yo creo que el medium que se presta a esto, una pequeña recompensa la tiene, o la tendrá, porque, digamos, es como poner a disposición sus facultades y su cuerpo. Quindi, por supuesto que hay una utilidad. Tú sabes bien en las mesas mediúnicas que llegan espíritus que necesitan de ayuda, que están perdidos, que no saben por dónde van, por dónde ir. Y entre el medium que hace lo suyo y el adoctrinador, que es para mí la tarea más gorda, más fuerte, se ayudan a esos hermanos que están perdidos, ayudan, digamos, a llevar a cabo o sea, lo van extradando hacia un centro de socorro. Oye, una cosa, ya que estamos en esta conversación, te diré, en una de las ocasiones he preguntado yo en la mesa mediúnica a uno de los espíritus que vino precisamente por ti, le dije que si tu vida anterior había sido también de músico, y me dijo que sí, que también había sido cantante. Puede ser. Mira, yo
en los libros que he estudiado, muchos que tenemos un trabajo, digamos, o un arte, lo que sea, luego esto se va repitiendo para perfeccionarlo o para trasmitirlo por algo, digamos. Quindi è facile che sì. È facile che sì. Yo, por ejemplo, que además fue lo que me empujó hacia el espiritismo, fue justo esto. En el trabajo, cuando yo trabajo, lo veo todo claro. Pero son como pantallas que se encienden y yo tengo solo que mirar. Ahora, conociendo el espiritismo, lo entiendo. Antes no. Y me acuerdo, cuando no sabía nada de todo esto, venía una persona nueva, y decía, porque tú eres así, 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 así. Tu carácter es así, 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 así. Y cuando vi a la persona así, como diré, pero esto ¿de dónde lo sabe? Decía, ¿qué está pasando? Dice, no, claro, mi experiencia, hacia más marcha atrás. Hoy, conociendo el espiritismo, es porque mi tarea, o la tarea de algunos espíritus, es justo en el ayudar a esas personas un poquito perdidas. Y me usan también para esto. Ahora, ¿por qué se me encajó así esta reencarnación? Por algo será también, por supuesto, por algo malo que hice o por algo bueno que también hice. Ya lo puedes tener por seguro. Claro. Ya lo puedes tener por ¿Quién había levantado la mano por ahí? Sí, hoy nos has comentado un poco pues, cuál ha sido tu historia a lo largo de todos estos años, a través del espiritismo hasta el día de hoy. Pero ¿cómo prevés que será tu evolución en el espiritismo pero a partir de hoy? ¿Qué piensas? Yo creo que cuando se estudia el espiritismo o un medium, no tiene que hacer planes. Planeo esto. Además, conmigo, mira, toda mi vida ha sido así. Voy por aquí y luego me encuentro ahí. Voy por ahí y luego, fíjate dónde estoy yo ahora, en España. ¿Para qué? Yo tenía 2 estudios, uno en Milán y uno en Vicenza. Y me vine a España. ¿Para qué? Claro, por algo será. Y entonces aprendí a no hacer planes a largo, digamos, rayo, ¿no? Hago lo que estoy haciendo, lo hago de la mejor forma posible y luego los hermanos me dirán dónde y cómo. Y sé. En la pandemia, mira, el trabajo se puso un poquito distinto. Un día yo me concentré y dije, mira, tal y cual. Hermanos, no tenemos que trabajar más. Vale. Yo estoy ya jubilado. Me jubilo del todo. Me voy en mi casa, me voy en mi país y acabó la historia. Si esto es lo que tengo que hacer. Si vosotros queréis trabajar a través de mí, aquí estoy, totalmente a disposición. De ahí la guerra. La guerra. En México, en mi casa, en Las Palmas, en Milán, en Florencia. Digo, mira, solo para hablar. Pero no es que le dije, hermanos, no me estáis haciendo trabajar, entonces no estoy ganando. No me importa. También le dije, ¿sabéis el compromiso que yo tengo? Los compromisos que yo tengo. Si vosotros queréis que todo acabe aquí, va ok, está bien. Si vosotros queréis. Si no, yo estoy aquí. Vosotros sabrán lo que tengo que hacer yo. La guerra. Se desató la guerra, dime. Sí, que quería que anteriormente has mencionado... No, perdona, no entiendo. Baja un ratito la mascarilla. Que anteriormente has mencionado que tú no tenías interés en la mediunidad ni en Sí. ponerte en contacto con el otro lado. Sí.
Y Ma te digo la verdad. Scusa, perdón. Pero, en cambio, algunos que estamos para nuestro crecimiento personal, queremos tener ese contacto, y en mi caso me ocurren cosas que tienen que ver con el otro lado. Pero la comunicación, por más que lo intento, imposible. ¿Sabes por qué no me gusta mucho? Porque no me entero de nada. Ahora esto lo acepté, pero en un primer momento dije, pero ¿esto qué es? Que yo quería, ¿te acuerdas? Que quería adoctrinar para hablar con los espíritus. Pero acepté esto, como tú dices, porque como decía también Rodrigo, es una forma de ayudar, de dar un contributo, ¿no? Te doy mi cuerpo, viene un espíritu y habla contigo, o viene un espíritu que necesita auxilio. Y entonces, ese es mío. Pero, aceptando esto con el tiempo, la mediunidad, mira qué hacía. Me hacía ver cosas, flash, tac, 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 pero no cuando quería yo. No cuando quería yo. A ver si veo esto. Ni hablar. En el momento cierto, y cuando era por una causa justa, y cuando es por una causa justa, yo me soplan en el oído o veo. Solo cuando tengo que ayudar algo o algunas cosas. Ya esto compensó un poquito el hecho que yo cuando recibo un hermano no me entero. Y con esta compensación encontramos el equilibrio entre yo y los hermanos. Y ahí tengo un testigo muy de renombre, que fue digamos, el testigo de mi primera, de Manuel, de mi primera exhibición, entre comillas. ¿Verdad? Me acuerdo. Contarla. ¿Cómo? Contarla. ¿Y si la cuenta Manuel? Mira, estábamos en un restaurante los viernes, después de las conferencias, solíamos ir a un restaurante. Y había un restaurante donde todos los viernes frecuentábamos, todo un grupillo, que tenía el comedor y luego tenía una escalera y abajo había el servicio, había otra sala, pero era como un ambiente como raro, ¿verdad? Se decía que había cosas raras. Yo, esta gente. Un día el hijo del dueño, hablando creo con María Jesús o con Juan Miguel, le dice que ahí habían como un cuartito donde tenían neveras y pasaban cosas raras. Se le abrían las puertas, se les encendía la luz, cosas rarísimas, y tenían miedo. Y entonces María Jesús y Juan Miguel, estaba también Manuel, y creo otros 2 personas más que nos quedamos los últimos, quedamos ahí y veo que se levantan, yo no sabía nada, y bajan esa escalera. ¿Qué pasa? A ver qué pasa ahí. Se quedan en esa escalera, los 2, que eran Carlos, lo que más sabían, y se ponen en concentración. Y digo, bueno, se lo hacen ellos, luego también yo. Yo también me concentré, digo, hermanos, a ver, bajamos esa escalera, entramos en este cuarto, nada más que entrar. Era un cuarto muy oscuro, pequeñito. Había una silla, y yo en esta silla vi, como de encanto, un espíritu sentado. Hago esto, que lo vi, y luego ya no me acuerdo más nada. Las demás cosas las sabéis vosotros. Esto fue mi comienzo. Yo no quería esto, no lo quería. Porque luego me pusieron en las 2 sillas que se miraban. La que decía antes ya, yo jamás me senté ahí. Luego ahí, a ver. Y luego poco a poco desarrollamos Fue una experiencia bastante. Pero yo me quedé a media, porque no me enteré de nada. Me hubiese gustado como alguien con una telecámara, ¿no? Como tú, por ejemplo. Y esto es. Bueno,
¿Otra más pregunta que el tiempo va acabándose? Dime. Bien, hemos hablado de fenomenología y de doctrina. ¿Podemos ilustrar que, por decirlo así, la fenomenología, que sea la máquina, y la doctrina, las instrucciones para saber utilizar la máquina, que van ligados una... Yo creo que la fenomenología, los espíritus la ponen cuando necesitan que lo que están, digamos, lo que están asistiendo a este fenómeno, necesitan asistir a un fenómeno. Porque yo, a veces, como he dicho antes, a veces veo esos flashes. ¿Por qué? Porque yo me quejaba, decía, pero ¿qué es esto? Yo no me entero de nada, no me parece, si esta es la mediunidad, no sé, no me gusta esta mediunidad, y todo esto, y esto siempre, quejándome, hasta que luego, creo yo, que en un momento dado, para ayudar a uno, o a otro, me dicen cosas. Y a veces me dicen cosas que no puedo repetir. Digo, hermano, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decirlo? Y me callo. Por ejemplo, el otro día, dando pases, un hermano, no me acuerdo para quién, me dejó un mensaje por la persona que le está dando los pases. Y se lo digo, mira, así. No me acuerdo más qué era. Y luego me dijo, después de la sesión, pero ¿cómo lo sabías? Y yo no lo sabía nada. Me han dicho sí, y tal y cual. Ah, eras tú. Mira, yo ni me acuerdo. No me acuerdo qué te dije. Tú me diste la gracia, mamá, ¿para qué? Porque yo no he hecho nada. Pero en aquel momento, ahora, si yo, en aquel cuarto, vamos a ver, hermano, decirme algo que tengo que decir a esta hermana, no funciona. A mí no me funciona. No me funciona así. Ni tampoco me importa hacerlo. ¿Para qué? Yo tengo mis actividades, yo tengo mis cosas. No me gusta inventarme esas cosas. Pero sí, cuando me viene, como pues era contigo, fíjate, me han dicho, no me acuerdo más de lo que me han dicho, y luego tú me dijiste, sí, de hecho, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? Que era una cosa pertinente. No decir que era algo pertinente, porque ellos no se equivocan, pero lo deciden ellos, cuándo, y sí, y cómo. Esto es lo que me gusta mucho. Yo ponerme ahí a inventarme cosas, yo tengo otras cosas que hacer en la vida. Última pregunta. Perdón. Yo creo que el fenómeno te lleva a intentar aprender la doctrina espírita. Yo creo, no sé, porque te pasan cosas, que ves cosas con los ojos espirituales y con los ojos normales, y entonces yo creo que es lo que te lleva. Claro, esto ayuda, claro. Ayuda, claro. Porque claro, mira, de hecho, mira, pasa esto. Claro. Y luego claro. yo también pienso que el espiritismo, los espíritus no es cuando tú quieres, sino cuando ellos quieren. Exactamente, por supuesto, así es. Yo la verdad es que, bueno, así es. aquí no vengo de hecho, mira, y esto, pero yo creo que es así. Claro, no es así. Sin duda. Yo porque, mira, para reforzarlo. Hay muchas veces que luego también se equivocan, perdóneme que le rectifique ahí, pero hay veces que también se equivocan en algunas cosas, Vamos a ver. ¿vale? Vamos a ver. Por supuesto que los espíritus que se equivocan son espíritus que tienen poco conocimiento. Perdón, el frecuentar y desarrollarse en una casa espírita, justo esto enseña al medium, a reconocer los espíritus burlones de los espíritus que tiene conocimiento. Sí, elevados, claro, por supuesto. Claro. Pero bueno, cuando tú empiezas a caminar, a ver con cosas que de verdad son, porque estás viendo a un ser o a un ángel, pues entonces eso ya dices, bueno, a ver, ¿por qué? Porque tienes escuchando, pero es que bueno, tienes que también. Porque tienes mediunidad. ¿Por qué quieren? Mediunidad. El discernimiento te lo da el estudio. ¿Pero mediunidad de quién? ¿Cómo? Es que no le he entendido. Te explico.
Todos tenemos mediunidad, todos. Sí. Pero hay algunos sujetos que la tienen más desarrollada. Sí. En la cuestión fisiológica, tenemos una glándula que se llama pineal, que la que la tenemos más desarrollada, Sí. tenemos más mediunidad, más facultad. Ok, ahora, tener esta facultad mayor, digamos, no significa que sabemos discernir el bien del mal. Tú tienes, por supuesto, más facilidad y capacidad de percepción, pero el discernimiento lo da el estudio, y por esto hay la casa espírita. Pero también te da el meditar, el orar. Claro, Eso Claro, hay que claro. machacarlo mucho. claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo por lo menos- Claro, claro, la oración siempre, digamos, la oración siempre paga. Time out. ¿A qué edad tuviste tu primera el dato ese de mediunidad? ¿A qué edad más o menos? Pues creo ¿Cuánto que... tiempo llevabas en la asociación? Es por tener una idea. Vamos a ver, creo 11 años. Este fenómeno que yo hablé, que estaba también Manuel, pasó el año siguiente, o sea que todavía estaba novado, no sabía de nada, ¿me entiendes? Nada más bajar esa escalera, ¡boom!